Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. Te recuerdo que no hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la zona de preguntas y respuestas. Y leemos la pregunta de hoy. Pastor, relativamente tengo poco tiempo de haber recibido a Jesús. Por lo tanto, soy salvo de acuerdo a la Biblia y si muero me voy al cielo. Entonces, le pregunto, ¿cuál es la importancia del bautismo cristiano? Mi nombre es Roberto Alarcón de Veracruz, Veracruz. Muy bien, estimado Roberto, agradezco tu pregunta. ¿Cuál es la importancia del bautismo cristiano? Si tú ya eres salvo y si mueres te vas al cielo, ¿cuál es la importancia? Pues bien, déjame comentarte para poner todas las cosas en su justa dimensión. El bautismo cristiano es una de las dos ordenanzas que Jesús instituyó para la iglesia. La primera es el bautismo y la segunda es la participación de la cena del Señor. Y justamente antes de su ascensión, Jesús dijo en Mateo 28, 19, 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas instrucciones e indicaciones fueron específicas para que la iglesia fuera responsable de enseñar la palabra de Jesús y hacer discípulos y entonces bautizarlos. Y estas cosas deben de hacerse en todas partes, en todas las naciones, en todo lugar donde haya un discípulo de Jesús. Es más, hasta el fin del mundo. Así que no existe otra razón. El bautismo tiene importancia porque Jesús lo ordenó, que fuéramos bautizados, que enseñáramos y todo eso. Jesús lo dijo. Entonces, el bautismo, déjame darte una breve, pequeña historia. Se practicaba antes de la fundación de la iglesia. Los judíos, en la antigüedad, ellos bautizaban a sus prosélitos para dar a entender la naturaleza limpia de los convertidos. Después, Juan el Bautista, que estuvo vigente su bautismo aproximadamente 3 años y medio. Juan el Bautista usó el bautismo para preparar el camino del Señor. ¿Y cuál era? Bueno, de que él estaba anunciando de que necesitaban ser arrepentirse, porque el deseado de todas las naciones, el Mesías, había llegado. Sin embargo, el bautismo de Juan simplemente era arrepentimiento. No es lo mismo el bautismo de Juan que el bautismo cristiano. Y eso lo podemos ver cuando un predicador muy fogoso llamado Apolos, en Hechos capítulo 18, eso se lee del 24 al 26, era un varón elocuente y dice la escritura que era poderoso en las escrituras. Él había sido instruido en el camino del Señor y dice la escritura en el versículo 25 de Hechos 18 que siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí subraya que aunque conocía escrituras, era muy elocuente, solamente conocía el bautismo de Juan. Y dice en el versículo 26 de Hechos 18 que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando leyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino. Es decir, le dijeron, ¿sabes qué? A ver, tranquis, qué bueno tu pasión, tu fervor, qué bueno que conozca la escritura, pero te vamos a enseñar, te vamos a ilustrar. Y dice la escritura, en el versículo dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga,
Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, les pusieron más exactamente el camino de Dios. Punto. Lo instruyeron. Así de fácil. Y en Hechos 19, del 1 al 7, los discípulos de Juan, después de que Jesús había muerto, y había resucitado y había ascendido, los discípulos de Juan salieron a predicar. ¿Y saben qué? En Éfeso se encontraron a Pablo. Y entonces Pablo les dice, oigan, muchachos, ¿en qué fueron bautizados? Algo había encontrado Pablo extraño. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo en el versículo 4 del 19 de Hechos dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Estaba predicando sobre que venía el Mesías. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y, habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas, profetizaban y eran por todos unos 12 hombres. Imagínense. El bautismo cristiano tiene un significado muy diferente y más profundo de lo que realmente se le da, se le subraya y se enseña. El bautismo cristiano debe de hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ese es el bautismo cristiano. Y es a través de esta ordenanza que una persona es admitida en la comunidad de la iglesia. Cuando una persona es salva, esa persona tiene que ser bautizada, ¿verdad? Pero en el momento que la persona es salva, el Espíritu Santo la sella con el Espíritu Santo. Y como dice 1 Corintios 12:3, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es decir, somos marcados, sellados por el Espíritu Santo. El bautismo por agua es una representación de ese sello que leímos en 1 Corintios 12:13 del Espíritu. Es un hecho que sucedió, ese sello, en el momento en que recibimos a Jesús en el corazón. Y se concreta lo que ya sucedió cuando la persona baja las aguas. Entonces, el bautismo cristiano es el medio por el cual una persona hace una proclamación pública de fe y que es un discípulo de Jesús. Y en las aguas del bautismo, la persona sin decirlo dice lo siguiente: confieso mi fe en Cristo, Jesús ha limpiado mi alma de pecado y ahora tengo una nueva vida de santificación. Pero el bautismo cristiano también nos ilustra de una manera drástica, que es muy importante, la muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona baja al agua es su sepultura, cuando sale del agua es una figura de la resurrección. Entonces, cuando un hombre o una mujer, una persona confiesa al Señor Jesús, esa persona en ese momento muere al pecado, como lo dice Romanos 6:11. Nosotros nos debemos de considerar muertos al pecado y somos elevados a una nueva vida, de acuerdo a Colosenses 2:12, sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados en Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces, el bautismo cristiano en la acción, cuando somos sumergidos en agua, representa que estamos muertos al pecado, y la acción en el bautismo en agua, del salir del agua, representa la vida limpia y santa que le sigue a la salvación. Eso se puede leer en Romanos 6:4, lo voy a leer. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sencillamente, el bautismo cristiano es un testimonio externo de lo que ha ocurrido internamente en la vida del creyente en el momento en que recibió a Jesús. El bautismo cristiano es el primer acto de obediencia después de la salvación. Aunque, aquí quiero subrayar, el bautismo está estrechamente asociado con la salvación, no es un requisito para ser salvo.
pero es una de las dos ordenanzas que Jesús dejó, el bautismo en agua y la cena del Señor. Y podemos ver en la Biblia que muestra muchos lugares el orden de los eventos. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. En primer lugar, el orden es la persona tiene que recibir a Jesús, tiene que creer, recibirlo. Y el segundo es bautizada. Y esa secuencia la podemos ver muy marcadamente en Hechos 2:41. Dice la Escritura, los que recibieron el mensaje de Pedro fueron bautizados. ¿Sí? Recibieron y luego fueron bautizados. En Hechos 16:14-15 también nos habla sobre una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, y esta mujer oyó a Pablo, el Señor vio el corazón de ella, estuvieron atentas y la fe viene por el oír la palabra de Dios y recibieron a Jesús y después fue bautizada ella y toda su familia. Entonces aquí podemos ver el orden. Y un nuevo creyente en Jesucristo debería desear ser bautizado lo más antes posible. Y hay una historia muy tremenda en el libro de los Hechos capítulo 8, a donde nos habla la obra que Dios hizo en Felipe y cómo el llamado Felipe el evangelista, anduvo predicando las buenas nuevas. Y se topa en Hechos 8, 35, 36 con un eunuco, ¿verdad? Que iba leyendo la pieza de Isaías. Y el hombre dice, ¿y quién me va a enseñar? El hombre inmediatamente es ministrado por Felipe y yendo por el camino, dice la Escritura en Hechos 8, 35, 36, llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, la persona realmente que ha recibido a Jesús desea bajar a las aguas. Desafortunadamente hay muchos creyentes y muchas iglesias que han dejado de bautizar o no le toman el debido importancia que tiene. El bautizar en agua después de recibir a Jesús es muy importante. El bautismo identifica a un creyente con la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. Entonces, en donde prediquemos, las personas que vienen a la fe de Cristo deben de ser bautizadas. ¿Sí? Entonces, esa es mi respuesta. Nos vemos para la próxima. Bendiciones. Te invito a que visites nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que nos regales un like, que te suscribas si no lo has hecho y sé feliz. Nos vemos en la próxima. Pregúntale al pastor. Bendiciones.